10 hospitales abandonados que causan escalofríos. Estos hospitales abandonados no son más que viejas estructuras en desuso, pero aún así, por diversas razones, no dejan de llamar nuestra atención y llenarnos de curiosidad. Número 10. Hospital de Agramonte, Zaragoza. El Sanatorio de Agramonte es uno de esos edificios que reúnen todos los ingredientes necesarios para llegar a convertirse en un lugar donde el miedo se contagia. En sus estancias abandonadas todavía se pueden ver las camas donde los enfermos de tuberculosis reposaron para curar sus graves dolencias que los envolvían. En el misterioso edificio también se pueden observar rastros y huellas del paso de sectas satánicas que en el interior de la abandonada capilla encontraron el lugar idóneo para realizar sus rituales. Sucesos inexplicables, fotografías extrañas, voces y sonidos fantasmales. Ruidos en la mitad de la noche resonando por el edificio. Presencias extrañas ayudan a mantener vivas las leyendas sobre fantasmas que envuelven este tétrico e inquietante lugar. Número 9. Hospital de Danvers, Massachusetts. El artífice de este sanatorio fue el doctor psiquiatra Thomas Kirkbride, cuya filosofía curativa se basaba en el bienestar de los internados, comenzando por un trato amable y lo más humano posible, y rodeado de las mejores instalaciones posibles. Pero este utópico tratamiento no duró porque no todos los médicos psiquiatras opinaban como él, y se inclinaban más por los métodos tradicionales de terapias de shock y de suministro de sustancias químicas para mantener a los enfermos controlados. Los enfermos, en lugar de mejorar de sus dolencias, veían su locura llevada a los máximos extremos en estas cárceles góticas. Este hospital funcionó hasta el año de 1992, donde los recortes presupuestarios acabaron por cerrar sus puertas. Número 8. Hospital de Belitz, Alemania. Fue creado en 1898 para internar personas con la enfermedad de la tuberculosis, mal que asolaba por esa época y no tenía cura. Era uno de los más grandes de Europa, con un auténtico complejo hospitalario formado por 60 edificios situados en más de 2.000 hectáreas. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el complejo hospitalario fue destinado a albergar a los heridos de la contienda de carácter internacional. Debido a su gran tamaño, albergó un gran número de militares. Miles de ellos acabaron pereciendo en este lugar. Este hospital fue abandonado en el año 2000 y se vio sumido en una total oscuridad, avalada por los hechos trágicos que habían sucedido entre sus paredes durante todo el periodo de su funcionamiento. Número 7. Hospital Real de Bethlehem, Londres. Bethlehem ha formado parte de Londres desde 1247, cuando se erigía como un priorato para hermanas y hermanos de la Orden de la Estrella de Bethlehem. Es un sanatorio que fue inaugurado con el fin de albergar a todo tipo de enfermos mentales. Había 31 pacientes, los más violentos o peligrosos, de los cuales eran maniatados y encadenados al suelo o las paredes. El hospital se volvió famoso y notorio por el brutal tratamiento mental al que se sometía a los enfermos. Con el tiempo comenzaron a develarse historias sobre las drogas que se usaban, los tratamientos a los que fueron sometidos y los efectos a largo plazo que a muchos de ellos todavía los persiguen. Número 6. Hospital Whittingham, Inglaterra. Inaugurado en 1873, este hospital psiquiátrico fue conocido por ser pionero en el uso de electroencefalogramas que miden los impulsos eléctricos a lo largo del cuero cabelludo. El hospital trató a los soldados heridos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. La infamia del hospital proviene de su historia de abusos a los pacientes, sin atención durante largos periodos de tiempo, alimentados con sobras.
En julio de 1967, estudiantes de enfermería que trabajaban en el hospital presentaron una serie de quejas en las que se informaban sobre la crueldad y maltrato. La gerencia del hospital finalmente abrió una investigación sobre las malas condiciones de los pacientes. Cerró en 1995. Número 5. Hospital Saint Mary's, Inglaterra. Tan pronto como se inauguró en 1910, fue usado por el ejército durante la Primera Guerra Mundial y luego se convirtió en un sanatorio para enfermos de tuberculosis. Tras la gran demanda de enfermos psiquiátricos, el centro médico incorporó la atención psiquiátrica durante la década de 1930. Los pacientes, quienes eran aislados de la sociedad, eran personas calificadas como locas por el Estado, siendo destinadas a ser encerradas hasta sanarse. La desesperación de algunos internos que afirmaban estar cuerdos quedó plasmada en las paredes rasguñadas del recinto. En la actualidad todavía se puede respirar un aura negativa en todos sus rincones, pues muchos perecieron entre sus muros de forma grotesca y terrible. Número 4. Waverly Hills, Estados Unidos. Es uno de los más tristes y célebremente conocidos sanatorios de Estados Unidos debido a las innumerables desgracias que acontecieron en el centro. En los tiempos en el que la tuberculosis era una enfermedad mortal, llegó un momento en que la cantidad de muertos por tuberculosis era tan abrumadora. Un túnel que conectaba la primera planta con el exterior se usó para transportar los cadáveres hasta una fosa donde los cuerpos permanecían amontonados como sacos. Según muchos investigadores, este es un sitio con alta actividad paranormal, donde muchos de los espíritus de los pacientes deambulan por los pasillos. Número 3. Centro Médico Abraham Ormerod, Inglaterra. Este centro fue el lugar de operaciones principal de uno de los asesinos más insensibles y despreciables de la historia moderna. Sigman, el médico encargado, procuraba una sobredosis de morfina a sus víctimas, normalmente ancianas, matándolas fríamente. Este médico disfrutaba del poder que tenía de controlar la vida y la muerte. Fue un dictador adicto al poder y se dejó llevar por él. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas. Se suicidó ahorcándose en los barrotes de su celda, utilizando las sábanas de su cama. Dejó una frase horripilante antes de morir: "No soy un instrumento de Dios. Cuando estoy con un paciente, yo soy Dios". Número 2. Hospital Estatal de Topeka, Estados Unidos. En este lugar, además de practicar esterilizaciones forzadas a muchos de sus pacientes, estos eran abandonados sin atención y golpeados sin piedad. Otros eran encadenados o confinados durante largos periodos, sumiéndose en la locura más absoluta. No solo a los pacientes con problemas mentales, sino también a los más cuerdos. En el año 1900 hubo informes de terribles maltratos a pacientes y actos de deshumanización. Hubo casos de pacientes que no fueron soltados nunca, muriendo en la camilla, silla de ruedas o celda donde estuvieran retenidos. Este infierno fue clausurado en marzo de 1997 y demolido en el 2010. Número 1. Hospital Estatal de Trenton, Estados Unidos. Un ejemplo de lo horrible y oscuro que puede ser en este mundo era este centro mental ubicado en New Jersey. El Dr. Henry Cotton, director del centro, estaba completamente convencido de que las dolencias mentales provenían exclusivamente de infecciones físicas. Este individuo dañó a muchísimos pacientes mediante mutilaciones, amputaciones y extracciones de órganos y miembros. Si el paciente no se curaba, había que volver a intervenirlo. Se calcula que un 50% sobrevivía a este demente después de ser pasado por su bisturí. La locura y la muerte era el sello de esta institución. Aunque fue clausurado, los horrores que allí acontecieron nunca se podrán borrar de la conciencia de la humanidad.